Recordemos que estamos con la porción bíblica de 2 Corintios capítulo 5 del 11 al 21, donde el título de nuestras enseñanzas es Embajadores de la Reconciliación, parte 2. Y el domingo vimos que en esta porción de 2 Corintios capítulo 5 del 11 al 21 estudiamos del versículo 11 al 15 la motivación de un embajador de Cristo. ¿Cuál es la motivación? ¿Será que la motivación se dividía en dos? ¿Cuáles eran las dos? El temor del Señor y el amor de Cristo. Y el temor del Señor se dividió en tres. ¿Cuáles? ¿Estamos persuadiendo a los hombres con nuestra actitud? ¿Vivo una vida ejemplar para la honra y la gloria de Dios en el temor del Señor? ¿Sirvo a pesar de las burlas? ¿Será que estoy sirviendo a nuestro Señor a pesar de las burlas del mundo o de las personas que me rodean? Esa es una motivación importante, el temor al Señor. Y miramos que el temor del Señor no es ese temor de susto, sino es una ¿qué? Reverencia. Pero ahora también el amor de Cristo es el significado, cuando nosotros discernimos el significado de la muerte de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué fue la muerte para nosotros? Y ya cuando discierno el significado de la muerte, vivo para Cristo. Estoy viviendo para Cristo. La gente está viendo a Cristo en mí. Es importante. Pero ahora vamos a estudiar el versículo 16 y 17. Dos versículos que nos van a mostrar la segunda motivo o lo que vamos a aprender sobre el embajador de Cristo, su motivación, su método de evaluar. ¿Cuál es el método de evaluar de un embajador? Cuando está en una circunstancia, ¿cuál él usa ese método para evaluar las cosas? Y en pocas palabras, en la circunstancia de su vida, ¿usted cómo está evaluando las cosas? A Dios. Y primero yo veo las cosas materiales, evalúo las cosas físicas y dejo las cosas espirituales. Ese no es un embajador de Cristo. Un embajador de Cristo primero ve las cosas espirituales, evalúa las cosas espirituales. Pero a veces nos llamamos embajadores de Cristo, pero yo evalúo las cosas según la carne y no según el Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar esta noche, en embajadores de la reconciliación, parte 2. Y lo vemos a 2 Corintios capítulo 5, versículo del 1, versículo del 16 al 17. Y me regala un poquitico de tono a mí, por favor. Dale, Giovanni, por favor. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Giovanni. Hemos visto dos versículos. Su método de evaluación vamos a estudiar esta noche. El método de evaluación que hoy tiene que tener un embajador de Cristo. Ahora, ¿cuál es su método de evaluar las cosas como hijo de Dios? El tema que Pablo empezó fue la motivación, pero ahora de la motivación Pablo pasa a cómo tenemos que evaluar las cosas. La motivación tiene que estar en dos. ¿Cuál es? El temor a nuestro Señor y el amor a Cristo. Ahora, ¿cómo evalúo las cosas? ¿Cómo percibo las cosas? ¿Qué criterio utilizo para utilizar las cosas?
¿Cuál debe ser la perspectiva que veo la vida o las condiciones que me rodean? El apóstol señaló dos métodos de evaluar. ¿Cuáles dos métodos, Salvador? Porque acá dice, de manera que nosotros, que aquí hemos andado en la que, conforme a la que, a la carne. Ay, sí, habían dos métodos. El antiguo, que es el capítulo 16. El antiguo, ¿cuál era? La frase según la carne es un método que muchos evaluamos. El método según la carne se utiliza en el mundo. ¿Qué método usted está teniendo? Según la carne, es la perspectiva que uno tiene antes de ser salvo. Evaluar según la carne el hecho de lo que me gusta o no me gusta. Estoy evaluando esta actividad según la carne. ¿Me gusta? ¿Me siento bien? En el contexto que Pablo está haciendo aquí, equivale a que las cosas temporales son las mías. Capítulo 4, versículo 18. Yo evalúo las cosas según la carne, según mi viejo parecer o mi parecer. Pero lo opuesto de que uno mira es las cosas espirituales, como miro las cosas de la carne. Los opositores de Pablo estaban diciendo que él estaba llevando su ministerio según la carne. ¿Por qué? Porque estaba recogiendo una ofrenda. Y muchos decían, esa ofrenda es para su beneficio propio, pero no es así. Pero aquí Pablo rechazó esos argumentos. Antes de su conversión, Pablo, antes de ir a Damasco, evaluaba según su carne a la gente, según una religión. Y él iba evaluando a Cristo sobre las normas de una religión, iba persiguiendo a Cristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a él cuando iba camino a Damasco? Tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y qué le pasó a Pablo en ese momento? Cuando tuvo el encuentro con Cristo, ¿qué pasó? ¿Fue qué? Fue transformado, nació nuevamente y se hizo nueva criatura en Cristo Jesús, ¿cierto? Me ría un poquitico que no me estoy esforzando mucho con la voz. El método, el 17, el método del nuevo parto. ¿Cuál es? El antiguo parto es sobre la carne. Muchos evalúan como embajadores de Cristo según la carne. Ahora mi pregunta, dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Acá está diciendo, nosotros no conocemos a ninguna persona según la carne. ¿Y qué más dice el parte B? Y si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros no conocemos a Cristo según la carne. No nos movemos por nuestras emociones. ¿Cuál es el método de evaluar de un embajador? El versículo 17. ¿Quién me colabora con el versículo 17? De modo que, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¡Wow! El nuevo método. Pablo había sido cambió su método cuando tuvo un encuentro con Cristo. Había llegado a ser nueva criatura en Cristo Jesús. La transformación efectuada por el nuevo nacimiento que él tuvo en Cristo Jesús produjo un nuevo sistema de evaluar las cosas.
Su perspectiva vieja pasó y todo fue hecho nuevo. El nuevo hombre empezó a ver las cosas para la gloria de Dios, viendo la importancia que en las cosas materiales, no, en las cosas espirituales. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo estoy evaluando yo las cosas? ¿Con el criterio del viejo hombre? ¿Me gusta? ¿Me hace sentir bien? Es que me sentí mal y entonces por eso reaccioné así. Es que me gusta y porque me gusta y me siento bien, yo lo hago. ¿Es el criterio de un hijo de Dios? Yo llevo la palabra de Dios y comparto para que la gente me vea, pero no vivo lo que enseño. ¿Sí? ¿A qué voy? Muchos hacen eso. Muchos van y llevan la palabra de Dios y dicen, mi cuota religiosa, ya llevé a esas personas la palabra de Dios. Dije un mensaje y ahí quedó. Pero el trasfondo es, ¿usted tiene discípulos? Si usted es una criatura, tiene que tener discípulos. ¿A quiénes está pendiente su crecimiento espiritual? ¿A quiénes usted está? Ven, te invito a tomar un café. Vamos y oramos. Ah, sí, me puso esa persona. Estoy ayunando por ella, estoy orando por ella, estoy acompañándola en los momentos difíciles, estoy escuchándola. Es muy fácil dar un mensaje, pero es difícil vivir el mensaje. ¿Sí me hago entender? Aquí en la nueva criatura, cuando uno es nueva criatura, su prioridad, ¿cuáles son? Las cosas espirituales. Ya no voy por hacer las cosas, voy más allá. ¿Cómo así más allá? Oro, ayuno, saco tiempo, me capacito, leo, busco un tiempo para ser ministrado, para poder ministrar a otros. Eso es lo que un embajador hace. Pero hoy en día muchos quieren llevar el evangelio según la carne. Ay, me siento bien. Dicen los estudiosos, cuando tú le sirves a Dios, primero le sirves donde no te gusta. Porque ahí es donde la carne muere. Y casi siempre nos pone a nosotros, cuando una persona quiere decir, yo quiero servir a Dios y únicamente en esta función, uno lo pone en el opuesto, para que la persona haga morir su deseo de estar cómodo, porque el servicio no es estar cómodo, es para que Dios se glorifique. Pero acá Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos vivir, pero también murió para que nosotros pudiéramos ser partícipes de la nueva creación. Nuestra nueva relación con Dios produce una nueva relación con el mundo y con la gente que nos rodea. ¿Cómo hace una nueva relación con el mundo? Ya las cosas que el mundo le gusta, a mí no me gusta, no me llama la atención. ¿Por qué estoy evaluando todo? ¿Cómo así? ¿Me edifica espiritualmente? ¿Voy a ser instrumento para que las personas sean edificadas espiritualmente? Si no, no lo hago. Pero muchos no hacen eso. Muchos, wow, es que me gusta, voy a estar bien, me voy a sentir chévere. ¿Y la parte espiritual qué? ¿Ya evaluaste esa invitación que te hicieron y lo pusiste? ¿Será que me conviene espiritualmente? ¿Será que voy a hacer edificación espiritualmente?
Pero muchos no. Uy, la voy a pasar al lado rico, un momento chévere, un esparcimiento. Sí, pero la prioridad no es eso. La prioridad es el crecimiento espiritual. Porque soy nueva criatura. Y una nueva criatura se preocupa por qué, por lo carnal o por lo espiritual. Pero nuestra prioridad está en las cosas materiales, de conseguir, de sentirme bien. Pero acá Pablo dice, la motivación de un embajador, ¿cuál es? Lo vimos el domingo, tranquilo, pueden mirar sus apuntes. ¿Cuál es la motivación? El temor de Dios y el amor a Cristo. Ahora, como uno evalúa las circunstancias, un embajador. ¿Cómo? ¿Cómo usted evalúa las cosas, las circunstancias? En la parte espiritual. Hay dos criterios para uno evaluar, en la carne o en el espíritu. ¿Cómo está evaluando usted las cosas? ¿En la carne o en el espíritu? Como usted embajador de Cristo, pasa una circunstancia y alguien te trató mal y te faltó el respeto, ¿tú cómo miras las cosas en ese momento? Uy, ese fue injusto, yo lo traté así, O yo evalué las cosas y dije, uy, el diablo me quiere provocar para que yo peque. Pero yo voy a decir, Señor, calla mi boca. Y le digo a la persona, ¿qué haces? Pero es difícil, sí. Es difícil cuando usted va bajando de un Transmilenio, de un alimentador, y usted por pedirle permiso a una persona, la persona se ofende, y usted cuando menos se da cuenta, le están danzando una patada. Y usted, gracias a Dios, tiene buenos reflejos, le coge el piecito, se lo apachurra y se lo devuelve, y le dice, que mi Dios lo bendiga. Y la persona lo trata mal. Gracias a Dios, amo a Cristo. Y lo trata mal, que mi Dios lo bendiga, chao. Ya uno quisiera decir, wow, Señor, gracias porque me hizo nueva criatura. ¿Cómo estamos evaluando las cosas? ¿Con el viejo hombre en la carne o en el espíritu? ¿Cómo usted está evaluando una circunstancia en la casa cuando lo tratan mal? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo estoy evaluando este momento? Un embajador de Cristo sabe cómo tiene que evaluarlo siempre, en la parte espiritual. Soy maduro espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer? Romanos. ¿Romanos qué? Cuando dice, tengan paciencia con el menos inmaduro de la fe. Sí, Romanos 15. Tengo que ser testimonio, mostrarle a él que soy maduro espiritual, no ponerme al igual. Eso es madurez espiritual. Ya no miro la vida de la manera con la que solía ver la vida. Conozco a Cristo. Sé quién es. Ya no evalúo las cosas según la carne, según el punto humano. Me hiciste sentir mal. Entonces por eso reaccioné. Y antes el sentimiento, ¿cuál sentimiento está por encima? El amor a Cristo que le tengo. ¿Sí lo sabían? Me hiciste sentir mal, entonces por eso reaccioné y te traté mal. Y el amor que ustedes tienen a Cristo, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó que tú vives para Cristo? ¿Se te olvidó morir a tu carne en esa circunstancia? Tengo que vivir crucificando la carne diariamente. Y crucificar la carne es morir a mis deseos, ¿sí sabían? Y poner a Cristo por mis deseos. ¿Lo estoy haciendo? Adán fue la cabeza de la vieja creación, dicen los que saben, y Cristo es la cabeza de la nueva creación.
1 Corintios 15, 45, los postero Adán y el nuevo Adán. La vieja creación se sumergió en el pecado, deseó gratificar o agradar la carne. La nueva creación que dice justicia y salvación nos llama siempre a glorificar a Cristo con nuestras acciones. La nueva creación dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted es nueva criatura en Cristo Jesús? Sí, las concupiscencias no se van a acabar, pero usted tiene a Cristo que le va a ayudarle a vencer esas concupiscencias o a tener dominio propio sobre ellas. Debido a que somos parte de la nueva creación, todo lo que hacemos es nuevo. Nuestra conversión en Cristo Jesús nos llevó a una nueva evaluación en nuestras vidas. La carne versus la creación. Muchos han titulado estos dos pasajes, estos dos versículos, la carne versus la nueva creación. Una competencia, una pelea, versus, ¿cierto? Una pelea. ¿Quién está ganando en su vida? ¿La carne o la nueva creación? ¿Quién está ganando en el servicio de Dios? ¿La carne o el espíritu? Qué triste cuando muchos siervos de Dios, no soy quien para cuestionar si son siervos, muchos siervos de Dios le sirven a Cristo en la carne. Y sí hay muchos. ¿Cómo le estamos sirviendo a Cristo en la carne? Muy fácil. Buscando números. Buscando profesiones. Buscando un bien propio. Buscando aplausos. Buscando mi autoridad, no la autoridad del líder espiritual. ¿Saben que Dios es un Dios de orden? Pero muchos no ven la autoridad espiritual. Muchos ni le importa la autoridad espiritual. Pero aquí el nuevo hombre nace creyendo a Cristo y creyendo en Cristo Jesús. Y su vida cambia y se ve en las evaluaciones que uno hace. Ya no busco agradarme a mí, busco agradar a Él. Ya no busco las cosas de la carne, sino busco las cosas del Espíritu. Pregunta, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Es una pregunta. ¿Quién dijo? Hablar con Dios. ¿Usted hace lo mismo? ¿Usted lo primero que hace es hablar con Dios? ¿O lo primero que hace es el desayuno? Lo primero que hace es otras cosas. Y por último, tu devocional. Dicen los que saben que cuando uno hace el devocional no es únicamente por la mañana, pero cuando usted tiene el devocional por sexto o octavo, quiere decir que usted tiene a Cristo por séptimo o octavo. Cuando usted tiene su prioridad, su vida espiritual, su crecimiento, es porque usted tiene a Cristo como número uno. De eso es lo que sabe, porque usted se preocupa en la parte espiritual. Y el momento primero que usted va a comenzar un día, dice: Señor, necesito hablar contigo para comenzar las cosas con tu guía.
¿Cómo uno hace algo si no pide la guía? Yo ya me lo sé. Por lo mismo, no lo quiero hacer en la carne, lo quiero hacerlo en el Espíritu. Y el que me guía es mi Señor. Un embajador de la reconciliación tiene temor de Dios, tiene el amor de Cristo, pero su método de evaluar las cosas es en el Espíritu. La nueva criatura evalúa las cosas espiritual. La vieja criatura, la vieja evaluación o el método viejo es según la carne. Y ustedes como embajadores de Cristo, igual que yo, no podemos evaluar las cosas según la carne, según como me gusta, como me siento. Estamos equivocados. Es que me siento mal, me hiciste sentir mal. Está equivocado. Ahí tengo que morir. Todo lo que tengo que hacer, que sea para la honra y la gloria de Dios. Un embajador de Cristo primero tiene las cosas espirituales como número uno. Y cuando hay una dificultad, si yo soy embajador de Cristo y tengo una dificultad con una persona que no es creyente, como embajador de Cristo, primero aquí miro en quién falló. A mí mismo. Un embajador de Cristo siempre se está embajando en qué estoy fallando para mi Señor. En esa circunstancia, ¿qué fallé para ti, mi Señor? Un embajador de Cristo tiene esa evaluación. No es, mi esposo falló porque él hizo esto. No. Un embajador de Cristo no piensa en eso. Es que tú fallaste en esto. No, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué he hecho mal? Muéstrame. Porque un embajador de Cristo sabe que lo necesita a Él. Ahora la pregunta es, y voy a hacer esta pregunta hasta el otro año, tranquilos, son nomás 2 fines de semana, no, 3 semanas que nos quedan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho este año para la honra y la gloria de Dios? ¿Cuántas personas usted vio en este año que Dios obró a través de usted o que Dios te usó como instrumento? Tú puedes decir, Señor, gracias, porque en este año tú me usaste para tocar a esta vida, a esta persona. Gracias, Señor, porque tú me usaste a mí para que esa persona fuera una nueva criatura en ti. ¿Puedes decir, evaluar eso? También evalué, como le dije a los servidores, ¿cuántas veces usted sirvió en la carne a Dios? ¿Cuántas veces usted sirvió a nuestro Señor en la carne este año? Y dice una persona estudiosa que aquella persona que le sirve a Dios en la carne, es muy fácil mirarlo. ¿En qué área se saltó la autoridad de Dios? Si usted en esa área se saltó la autoridad de Dios que Dios puso por usted, usted hizo ese servicio en la carne. ¿Sí se me va a entender? Fácil. Y yo, ay Señor, tú pusiste por encima 1, 2, 3, 4 pastores. Yo decía, se me olvidó un pastor, que yo lo veo, lo conocí no siendo pastor, hoy ya está por encima mío, y yo cuando vi, ay, cierto, es mi pastor, porque él como pastor de la iglesia central, y yo, ay, sí, y eso es lo que uno tiene que mirar, sus autoridades espirituales, porque yo tengo que ser
reverente. Porque nosotros no somos veletas, ¿sí así se dice? Que marchamos solos. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Soy embajador de Cristo? ¿Soy embajador de Cristo y ya puedo decir mi motivación es el temor de Dios? El amor de Dios es mi motivación. Como yo evalúo las cosas, ya no es por la carne, sino por el Espíritu, porque soy nueva criatura. Y a mí me importa la vida espiritual mía y de las personas que me rodean. Todo lo que yo hago está rodeado a ver la vida espiritual, las cosas espirituales. Mateo 3, buscar 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Oye, y ya tengo el versículo de este año, del próximo año. Lo vamos a decir el domingo para que tengan el versículo del otro año. Sí, pero el versículo de este año, ¿cuál es? ¿Cuál? Todo lo que yo hago, como bebo, sea para la gloria de Dios. ¿Cierto? Pocas palabras. Una nueva criatura hace eso. Una persona que busca lo espiritual hace eso. Una persona que tiene la evaluación en la carne no come ni bebe ni hace cualquier cosa para la gloria de Dios, sino para mi gusto. Por eso evalúense cómo están. Si usted está bien, siga orando para que Dios lo mantenga así como está. Si usted no está haciendo las cosas para Dios, pues muy fácil. Pida perdón a Dios, arrepiéntase para que Dios lo guíe a usted. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese momento que estamos acá reunidos.